Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más una porción a través de la palabra del Señor que nos motive a acercarnos más al Señor y buscar su voluntad en nuestras vidas. Y bueno, animarle a cada uno de ustedes de verdad a que tomen un tiempo para buscar al Señor, jamás olvidando que el sentir de su servidor no es suplir lo que usted debería de suplir a través de su vida devocional práctica, y también lo que usted debería de buscar a través de la iglesia local, congregándose de forma presencial. Quiero que vayamos una vez más a Lucas capítulo 2, en el versículo 15, y pensemos bajo esa declaración que comencé por lo menos 2 días atrás, de cómo los pastores buscaron a Jesús. Note lo que dice el 15: y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Yo he estado hablando de los pastores buscan o buscaron a Jesús. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner atención y cuidado en lo que tienes para nosotros a través de ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Seguir a Jesús y buscar a Jesús, yo estoy convencido que tiene cierto grado de demandas en nuestra vida, en cuanto a tiempo, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a compromiso y en cuanto a determinación para seguir al Señor en nuestras vidas. He dicho en los devocionales pasados que si tan solo entendiéramos que la voluntad del Señor debería de ser lo prioritario en nuestra vida, como cristianos estaríamos probando de primera mano su buen cuidado y su poder sobre nosotros en nuestras vidas, al ver la manifestación de su amor y su poder en nuestras vidas. Pero cuando los pastores inmediatos que cuidaban ese rebaño vieron al Señor Jesús que nació, y se dieron todos y cada una de las manifestaciones de las huestes celestiales, del resplandor de la gloria de Dios, el ángel anunciando el nacimiento y los coros celestiales entonando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Los pastores, como vimos, hermanos, de una manera apresurada decidieron contar a otros pastores el milagro del nacimiento de nuestro Rey en ese lugar humilde, maloliente, entre ovejas, en ese pesebre, en ese establo. Y al oír el testimonio de ellos, de estos primeros pastores, llegando a otros pastores, la Biblia nos dice que dejaron de lado sus ocupaciones que les impedían acercarse y ver al Señor Jesús nacido. Y déjeme especular un poquito, hermanos, porque probablemente creo que ese cuidado de los rebaños lo dejaron en manos de amigos y de conocidos, para que precisamente ellos tuvieran la oportunidad de ver al Señor Jesús. Y dado que eran cuidadores de rebaño, obviamente, pocas oportunidades ellos tenían de ir al templo, adorar y honrar al Señor, y para ir al templo a presentar sacrificios. Yo les decía a ustedes que uno de los primeros impedimentos que nos detiene de buscar al Señor Jesús como debería de ser es el materialismo. Yo creo que en esta generación de creyentes, el materialismo nos está definitivamente robando el sentir de querer honrar y glorificar al Señor en nuestras vidas y de hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. El materialismo debería de ser visto con ojos de que los recursos económicos que obtenemos y nuestra economía es un siervo y no nosotros, y nosotros amos. Porque cuando la economía o el trabajo es el amo y nosotros sus siervos, vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Espero que usted haya entendido ese trabalenguas que acabo de decir el día de hoy, pero por ser tan materialistas vivimos
para trabajar, más que trabajar para vivir en nuestra vida. Pero no solamente el materialismo es el que nos impide vivir y experimentar el buen deseo que todo cristiano debería de tener de buscar al Señor Jesús, pero les decía a ustedes en otro devocional que es el egoísmo y la falta del morir al yo que nos detiene de probar de primera mano en nuestras vidas la voluntad del Señor. Pero como una tercera verdad para el día de hoy, quiero compartir que la tercera razón del por qué dejamos de buscar al Señor Jesús como deberíamos, y creo que esto sucede en el paso del tiempo en la vida cristiana, el materialismo nos roba el sentir, la falta de morir al yo, cómo no, pero creo que la tercera y la más efectiva arma de Satanás en contra de nosotros es el afán. Cuando pensamos en el afán, hermanos, creo que el afán termina produciendo en nuestras vidas como creyentes esa congoja, esa aflicción, al no descansar completamente en el Señor Jesús y en el cuidado que Él tiene de nosotros en razón de ser nuestro protector y proveedor en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, y habló del afán o de la congoja, Él dijo estas palabras en Mateo capítulo 6, en el versículo 27 al 34. Escúchelas y por favor permita que la palabra de Dios penetre su mente y corazón y le haga reflexionar si los afanes le están impidiendo seguir al Señor Jesús como usted debería. Mire lo que dice acá. Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Dice, reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como una de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Mire la pregunta retórica. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por supuesto que sí. Él cuida de las aves, cuida de los lirios y cuida mejor de nosotros. Esa es una pregunta retórica. Ya está la respuesta ahí. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos y con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, o sea, aquellas personas que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas. Dice que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Y note lo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día su afán. Si hay algo que nos impide que nosotros sigamos al Señor Jesús y busquemos al Señor Jesús como deberíamos en nuestra vida cristiana, es el afán. El afán nos impide, nos detiene, nos estorba de poder buscar al Señor Jesús y hacer su voluntad en nuestras vidas, porque el afán, si usted pone cuidado sobre esto, llega a ser tan peligroso que nos termina robando el sentir de la voluntad del Señor en nuestra vida, que debería de ser desarrollada en nosotros. La voluntad de Dios es importante. Yo quiero que piensen cuando el Señor Jesús habló de la parábola del sembrador en el Evangelio de Marcos capítulo 4, y si usted quiere acompañarme ahí en el versículo 18 al 20, el Señor Jesús dijo estas palabras en razón del afán. El afán es peligroso en la vida del cristiano porque nos roba de la oportunidad de buscar al Señor Jesús con consistencia en nuestra vida. Escucha lo que dice Marcos 4, 18 al 20. Mira lo que dice allá. Y estos son los que sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, dice, los que oyen la palabra, más los cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas. Mire, yo les decía a ustedes que el materialismo y el morir al yo son uno de los impedimentos grandes para hacer la voluntad del Señor. Y note lo que dice, y la codicia que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Noten lo que dice en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Pero podemos ver aquí, hermanos, que en el versículo 19 se nos dice que los cuidados de este siglo ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Yo he visto a tantos cristianos infructuosos, sin ningún tipo de fruto a lo largo de los años en la vida cristiana, porque los afanes de este siglo han terminado ahogando la palabra del Señor para impedirle que se vuelva nuestra vida cristiana fructífera en cuanto al plan del Señor en nuestra vida. Muéstrame a un cristiano afanado por los bienes materiales y le voy a mostrar a un cristiano que está con la palabra de Dios ahogada sobre sus vidas para no buscar al Señor Jesús como debería en su vida. Yo he visto a cristianos que bien podrían tomarse el tiempo para congregarse con regularidad y con consistencia en su iglesia local, pero que no lo hacen porque los afanes de este siglo están ahogando, oprimiendo la palabra del Señor en nuestras vidas, deteniéndonos de desarrollar el perfecto plan de Dios en nuestra vida. Yo quiero preguntarle a usted, ¿no será que ese es nuestro problema actual? Que el materialismo, que la falta del morir al yo y el afán por los bienes materiales nos están impidiendo de encontrar en la voluntad del Señor para nuestras vidas. El afán ahogando la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué tipos de afanes, hermanos, están ahogando en usted y en mí la palabra del Señor? ¿Qué nos ha alejado de vivir y de practicar la voluntad del Señor? Yo recuerdo que hubo un tiempo en el cristianismo de 20, 30 años atrás de la vida cristiana que al final de cuentas creo que era más importante la voluntad del Señor, y por eso cuando tomo el ejemplo de los pastores que vieron la gloria de Dios, el resplandor de Dios, los ángeles y huestes celestiales, no pudieron hacer otra cosa sino correr y contar a otros pastores que dejaron sus rebaños para comprobar con sus propios ojos que el Señor se les había manifestado a ellos en primer lugar. Tenga cuidado con que no haya afán por robarle el sentir de hacer la voluntad del Señor, ahogando la palabra de Dios en nuestra vida, alejándonos de vivir y de practicar la voluntad de Dios en nosotros. Dios en verdad nos haga prender una alerta en este tiempo que nos encontramos viviendo de periodos atípicos relacionados a esta pandemia, que nos impidan buscar al Señor Jesús en nosotros para poder todavía en este tiempo seguir haciendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Piense por favor, y nada más esa manera de reflexión. Se nos ha dicho, cuídate y cuida a otros. Pero al cristiano, al que sabe que tiene un alma y un espíritu eterno y un encuentro cercano con el Señor Jesús, se le ha olvidado que por los afanes ha dejado de cumplir la perfecta voluntad del Señor en su vida, porque están ahogando la palabra del Señor en nosotros, deteniéndonos de desarrollar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Yo le invito el día de hoy, querido hermano, a que haga una pequeña reflexión sobre su vida cristiana. ¿No será que el afán y la congoja por los bienes materiales están deteniéndome de buscar al Señor Jesús como debería? Hay tantos cristianos que en el tiempo perdieron su primer amor, su entrega, su deseo, su celo por vivir por Dios. Y es porque dejaron que los afanes y la congoja ahogaran la palabra del Señor en nosotros y nos impidieran encontrar en nuestra vida la perfecta voluntad del Señor para cada día de nuestra vida. Por eso los pastores dejaron sus ganados en cuidado de otros, porque querían ver de primera mano
lo que el Señor en primera instancia les manifestó a ellos. Buscar a Jesús, hermanos, en este tiempo debería de ser la cosa más importante en su vida y en la mía. Busque a Jesús, querido hermano. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a buscarte, dejando de lado el materialismo, la falta del morir a yo y ser egoístas, y no permitir que el materialismo nos robe el sentir de buscar tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Bendice este tiempo, bendice tu palabra y a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.